Bien, hemos empezado la grabación del curso del día de hoy. El día de hoy vamos a enfocarnos en un aspecto de la inferencia, una prueba que por ahora es la prueba típica, no la de independencia. Más adelante veremos otros tipos de pruebas, ese es en el segundo curso. El curso avanzado hablaremos de otras hipótesis nulas aparte de independencia, y hablaremos de simetrías, de casi simetrías o también de eh, cuando dos expertos están de acuerdo, la hipótesis de estar de acuerdo. Pero por ahora vamos a ver la hipótesis de independencia, que es una de las más utilizadas en tablas de contingencia. Vamos a enfocarnos por ahora solamente en dos vías. Ya ustedes conocen la prueba G cuadrado. En una tabla I por J, que tiene una distribución conjunta pi sub ij, y suponemos muestreo multinomial, es decir, el tamaño de muestra n es fijo. La hipótesis nula de independencia estadística, que anteriormente creo que la habíamos mencionado, es que la probabilidad de caer en la variable x en la categoría y la variable y en la categoría j es el producto de las probabilidades marginales, de que x caiga en la y por la probabilidad de que y caiga en la j. Esta hipótesis nula se llama hipótesis de independencia. Le llamamos frecuencias observadas a n sub ij. El número es el valor observado de las frecuencias en las celdas, la celda IJ, y a las frecuencias esperadas son los valores esperados de las frecuencias observadas. Pero, como veremos, estos valores esperados los vamos a obtener bajo la hipótesis nula o se puede también obtener en forma general, ¿no? Pero depende de la hipótesis nula. Bajo la hipótesis nula, el valor esperado de la frecuencia es n por pi i más por pi j más. ¿Verdad? El asunto es que normalmente estas marginales son desconocidas de antemano. Normalmente no las conocemos con anterioridad. Y entonces estas marginales las reemplazamos por sus estimadores de máxima verosimilitud. Pi i más es n i más sobre n y pi plus j sombrero n más j sobre n. Al reemplazarle por los estimadores de máxima verosimilitud, queda como frecuencia esperada mu ij, total de la fila i por total de la columna j dividido por el total de la muestra. Que esa es la típica que vemos en un curso de estadística para ingenieros, ¿no? Entonces se realiza el estadístico de Pearson. El estadístico de Pearson es la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas. En este caso no estamos usando las frecuencias esperadas verdaderas, sino estimadas, al cuadrado dividido para las frecuencias esperadas estimadas. Bajo la hipótesis nula, cuando n tiende a infinito, la distribución asintótica de este estadístico es G cuadrado. Y quizás ustedes deben haber escuchado que n tiende a infinito, a veces se entiende como que los verdaderos mu y j sean mayores que 5. Usualmente la aproximación funciona bien, ¿no? Aunque hemos visto que ese puede ser el caso a veces, no siempre, ¿no? Entonces tenemos en general la distribución de la tabla de contingencia multinomial con i por j categorías y va a tener i por j menos 1 parámetros de probabilidad, porque la suma de las probabilidades debe dar 1. Entonces solamente hay que especificar i por j menos 1. Bajo la hipótesis nula no tengo i por j menos 1, sino que puedo expresarlas todas en función de las probabilidades marginales de x y las probabilidades marginales de y más j. Sin embargo, las de x suman 1, las de y suman 1, por ende cada una tiene solamente i menos 1 parámetros y j menos 1 parámetros. Entonces, bajo la hipótesis nula, el número de parámetros se reduce considerablemente. Sin la hipótesis nula tenemos bastantes parámetros. No estamos hablando de, por ejemplo, si i es 3 y j es 4. Sin la hipótesis nula tenemos 11 parámetros. Son 12 probabilidades, tenemos 11 parámetros. Pero bajo la hipótesis nula tendríamos solamente 2 más 3, 5 parámetros, ¿no? Los grados de libertad de la diferencia, por así decirlo, estamos hablando de los grados de libertad
para la i cuadrado que tendremos es el total de parámetros que realmente son ij menos 1 menos el número total de parámetros bajo la hipótesis nula. Eso como que se fijan y la diferencia es lo que queda de libertad. Entonces, i menos 1, j menos 1. ¿Ok? Estos son los grados de libertad de la i cuadrado. Y uno puede demostrar que la prueba de Pearson es realmente la prueba de score. ¿Se acuerdan que la prueba de score era basado en el estadístico de prueba que era la derivada del logaritmo natural de la función de verosimilitud evaluada en la hipótesis nula, o el parámetro nulo, dividido para la segunda derivada? Hay una versión para multivariante, ¿no? Para múltiples parámetros, que es el caso aquí. Ahí es con una forma cuadrática. Pero, la prueba de Pearson, bueno, cuando Pearson lo desarrolló, no lo desarrolló como prueba de score. Más adelante, alguien más demostró que la prueba de Pearson, en efecto, era equivalente a la prueba de score. Y se acuerdan que la de score era mejor que la de Walt, en algunas de las cosas que hemos visto, porque la de score, en vez de tomar el estimador de la hipótesis de máxima verosimilitud general, toma el estimador bajo la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, eso fue un bonito resultado, ¿no? Que la prueba de Pearson es de score. Y eso la hizo un poco más popular, porque funciona bastante bien la aproximación i cuadrado, aún con n's no tan grandes, por ser una prueba de score. Tenemos otras pruebas, por ejemplo, la prueba de razón de verosimilitud, que es otra de las pruebas que hemos visto. En el caso de razón de verosimilitud se parece un poco a este estadístico, en el sentido de que hay frecuencias observadas y esperadas. Pero aquí queda dos veces la sumatoria de frecuencia observada por el logaritmo de frecuencia observada sobre frecuencia esperada estimada. Normalmente usamos logaritmo natural. Aquí, si las frecuencias observadas son iguales a la esperada, esa fracción que está ahí, ¿cuánto da? 1. Y el logaritmo de 1 es 0, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a hacer que este g cuadrado sea grande? Cada vez que la frecuencia observada sea mayor que la frecuencia esperada. Entre más mayor, más grande es, ¿no? Más mayor. Bueno, no necesariamente español correcto, pero... Aquí, por cierto, no importa la dirección. Aquí puede ser menor o mayor, va a contribuir a que se haga más grande el estadístico si es que la diferencia es grande. Acá contribuye a que se haga más grande si la observada es mayor que la esperada. Si es menor, si esto da menor que 1, logaritmo de un número menor que 1 es negativo. Y entonces ahí hace más chiquito el estadístico. Este de aquí resulta que también tiene distribución i cuadrado bajo la hipótesis nula con i menos 1 por j menos 1 grados de libertad. Pero se puede demostrar que estos dos, la diferencia x cuadrado menos g cuadrado, convergen en probabilidad a 0. Es decir, a medida que n tiende a infinito, este estadístico dan el mismo valor. Entonces, obviamente ambos, bueno, no obviamente, pero se ha probado que ambos convergen a x cuadrado. Si el muestreo es de multinomiales con totales de filas fijos, ¿se acuerdan que ese es el otro tipo de muestreo que hicimos cuando no fijábamos el total de la tabla, sino el total de las filas? Entonces la distribución asintótica de ambos estadísticos sigue siendo i cuadrado con los mismos grados de libertad. No depende del tipo de muestreo, no depende de si usted muestrea una multinomial o varias multinomiales por fila, fijando los totales de filas. Inclusive, si hacemos muestreo Poisson, queda el mismo estadístico. Entonces, otra ventaja, ¿no? Y aquí un pequeño ejemplo. Aquí en este ejemplo es un ejemplo de sociología. Aquí se quería investigar, en esta de aquí, se quería asociar el nivel de educación con el nivel de creencia en Dios.
Sobre el nivel de educación tenemos las categorías. No terminó la secundaria, terminó secundaria, tiene título de tercer nivel o superior. Ahí están 3 niveles de educación, ¿verdad? Y a mí me gusta cuando son así, bien sencillos, ¿no? A veces nos encanta ponerle aquí en otros estudios que he visto. A ver, terminaste el jardín, no terminaste el jardín. Terminaste hasta tercer grado, terminaste hasta sexto grado, no terminaste la primaria y le ponen... Y después le dan unas celdas con hartos ceros, con hartos vacíos, ¿no? A veces es una cosa bien sencilla ahí. ¿Crees en Dios? Y se lo puso un poco con más niveles. ¿No cree? Definitivamente ateo, ¿no? No hay manera de saberlo. Este es mi diagnóstico, porque dice, puede ser. Algún poder superior. Creo que en esto caen muchas personas, ¿no? Algunos hasta dicen, el universo me está poniendo prueba. Otro dice, a veces cree. Otro cree, pero duda. Y los que están seguros saben que Dios existe. Sí. Y otro sabe que Dios existe. La muestra fue 2.000 personas. Se le hizo varias preguntas, pero 2 de las preguntas fue su nivel de educación y su creencia en Dios. Y aquí está la tabla. ¿Ya? Entonces, lo que queremos saber es si de alguna manera por cierto, en esta tabla, ¿qué se ha fijado? ¿El total de filas, el total de columnas o el total de la muestra? ¿Qué se ha fijado? Total de la tabla. Eso es lo fijo ahí. 2.000. Y a cada uno se le preguntó. Fuera diferente, por ejemplo, si las filas fueran provincia. Guayas, Pichincha, Manabí. Y yo digo, voy a tomar 300 de Guayas, 300 de Manabí y 300 de Pichincha. Entonces, en ese caso, se estaría fijando los totales de las filas. Entonces tengo muestreo de multinomiales, fijando filas. Aquí es muestreo multinomial, una sola multinomial. ¿Sí? Una multinomial con 3 por 6, 18 categorías. Si fueran fijando filas, fueran 3 multinomiales con 6 categorías cada una. ¿No? Y si fuera Poisson, no estuviera fijado nada, pues, ¿no? Ahora, esto que está aquí son las frecuencias esperadas bajo la hipótesis nula. Es decir, aquí, bajo la hipótesis nula, 335 por 60 dividido para 2.000. Si fueran independientes, yo aquí esperaba 10. De los 2.000, yo esperaba aquí que cayeran 10. De los 2.000, yo esperaba acá que cayeran 15.9, casi 16. De los 2.000, yo esperaba acá que cayeran 34. De los 2.000, yo esperaba que acá cayeran 12. De los 2.000, yo esperaba que aquí cayeran 55. Estas son las frecuencias. De los 2.000, yo esperaba que acá cayeran 206. ¿Ok? Si ustedes suman las frecuencias esperadas, suman 2.000. Igual que las observadas. Entonces, ahora con esas frecuencias observadas y esperadas, hacemos el cálculo. Si hacemos 9 menos 10.05 al cuadrado dividido para 10.05 más 8 menos 15.9 al cuadrado dividido para 15.9, etcétera, obtenemos 76.14. Ese es el valor del estadístico de Pearson. El estadístico de razón de verosimilitud da similar, 73.18. Claro, dijimos que cuando n tiende a infinito ambos son similares. Aunque son calculados diferentes, ¿no? El uno es cuadrado, el otro es logaritmo, pero así es la matemática, es muy chévere. Grados de libertad, tenemos 3 filas, 6 columnas, entonces 3 menos 1 por 6 menos 1, 2 por 5, 10. Entonces, bajo la hipótesis nula, tendríamos 10 grados de libertad de la i cuadrada. Ahora, el punto crítico de la i cuadrado, con 10 grados de libertad y 5% de probabilidad a la derecha, yo sé que no te gusta que diga 5%, probabilidad 0.05 a la derecha, 18.3. ¿Ok? Sí, entonces, ¿perdón? Nivel de significancia, 0.05, es verdad. Muy bien. Y claro, ambos estadísticos son mayores que el valor, el punto crítico, entonces rechazamos la hipótesis nula de independencia. Es decir, de alguna manera, sí depende el nivel de educación
está relacionado íntimamente con la creencia en Dios. ¿Ok? Valor P. Usando una i cuadrado de 10 grados de libertad, aquí calculé la probabilidad de que la i cuadrada de 10 grados de libertad sea mayor o igual que 76. Y en el otro mayor o igual que 73. El de uno salió más chiquito, 2.8 por 10 a la menos 12. El de acá es más grande, 1.0 por 10 a la menos 11. ¿No? Este es como 4 veces el de arriba, pues, ¿no? Pero ambos son chiquitos. Es decir, valores P muy pequeños indica que hay evidencia estadística extremadamente fuerte de que la creencia en Dios depende del nivel de educación o viceversa. Yo lo puse así, pero también pudiera ser que el nivel de educación dependa de cuánto creen las personas en Dios. Bien, aquí les quise hacer también cómo podemos poner esos datos en R. Hice el ingreso por columnas. 9, 23, 28, 8, 39, 48. 9, 23, 28, 8, 39, 48. Está por columnas. 18 valores hay aquí. Le convertí en matriz. Le puse número de filas 3. A los nombres de las dimensiones de la matriz le he puesto para educación 3 niveles. Esa va a ser la primera dimensión, las filas. Y para creencia 6 niveles. Esa va a ser la segunda dimensión, las columnas. Le transformé a tabla y simplemente usted utiliza chi-square test, pruebas y cuadrado, en la tabla de contingencia y ella le hace ahí su tablita de contingencia. Obtiene por default la de Pearson, 76.148. Creo que cada vez que yo me muero se desconecta el proyector, ¿no? A ver, este proyector está, mírame y no me toques. Ahí fue, ya. Entonces, ese es el mismo valor que obtuvimos, ¿no? A mano, pero este de aquí fue obtenido ya con R. Quería mostrarles en R cómo se hace. Pero R también, en esta variable que creé, donde asigné el chi-square test, lo asigné a una variable llamada prueba, usted puede ver varios componentes de esa prueba, y uno de los componentes es expected. Usted pone la prueba de la expected y le da todas las frecuencias esperadas, que es lo que usted esperaba bajo la hipótesis de dependencia. Hay una librería en R que se llama la librería BCD. Usted le instala la librería BCD y la carga, puede correr un comando que se llama ASOC_stats, estadísticos de asociación. Y este de aquí le da varios, le da la de razón de verosimilitud, el G cuadrado, le da el de Pearson, 76, a todos le llama X cuadrado, eso sí. Grados de libertad, valor P, les da un coeficiente phi, que se conoce también como coeficiente de contingencia, bueno, el de acá abajo es el coeficiente de contingencia, y un B de Kramer. Eso les queda a ustedes para investigación. En el libro está ambos, pero me parece que están en los ejercicios, en los problemas. Coeficiente de contingencia y el B de Kramer. Son como medidas de correlación, o de R cuadrado más o menos, ¿no? De R cuadrado más bien. Aquí no podemos hablar de correlación porque no estamos suponiendo ordinalidad. Aunque quizás haya ordinalidad aquí, pero estos son específicamente para nominales, ¿no? ¿Ok? Hablemos un poco de la exactitud de las pruebas. La aproximación y cuadrado de las distribuciones muestrales de x cuadrado y g cuadrado solo se utilizan con n infinito. No las utilizamos con n pequeño. Y lo típico es, bueno, ya voy a hacer un comentario de eso. Manteniendo el número de celdas fijos y suponiendo que todas tienen probabilidad positiva, n infinito implica que todas las frecuencias esperadas tienden a infinito. La aproximación de la multinomial por una normal multivariada funciona bien cuando los mus y bj son grandes. Si los grados de libertad son mayores que 1, una frecuencia esperada mínima de cercana a 1 es aceptable
siempre y cuando no más del 20% de las celdas tenga frecuencia esperada real menor que 5. La distribución G cuadrado requiere n más grande de lo que requiere x cuadrado. Ahora, aquí el comentario editorial. Lo típico que a veces nos enseñan en un curso de estadística básica es: tus frecuencias esperadas tienen que ser mayor que 5 y aplica. Pero el otro día yo escuché a alguien y estadístico presentando una tabla de frecuencias y diciendo, aquí como algunas frecuencias esperadas son menores que 5, entonces no se puede hacer la prueba de independencia. Y bueno, lo que no se puede hacer es la aproximación G cuadrado. Pero la prueba de independencia, bajo ciertas circunstancias. Así es. Así es, Fernando. Aquí hablamos es de independencia, no tanto de correlación, ¿no? No, ahí se puede calcular, pero más adelante, bueno, eso está en parte de la investigación que ustedes van a hacer sobre el phi y todo eso. No me quiero adelantar a eso, porque creo que lo puse en una de las tareas. Sí, sí. Entonces, aquí, recuerde, grados de libertad mayor que 1, es decir, tablas más grandes de 2 por 2. Podríamos tener algunas frecuencias esperadas en el rango de 1, tampoco más pequeño, ¿no? Pero no más del 20%. ¿Ya? Entonces sí pudiera haber una que otra y pudiera que funcione bien. ¿Ya? Cuando algunas frecuencias esperadas son menores que 1, el problema es que los denominadores en la sumatoria se vuelven chiquitos y se pueden volver, hace que los números se vuelvan muy grandes. ¿Perdón? No, menores que 1 le hacen chiquito, porque mire, pero le hacen grande a la sumatoria. Porque fíjese, si usted divide para 0.5, está haciéndole el doble. Si divide para 0.1, le hace 10 veces. Si divide para 2 o para 3, no contribuye tanto a hacer grande la suma, ¿no? Sí, podemos tener unas cuantitas menores que 5, pero si es que son cercanas a 1. Si son muy por debajo de 1, no funciona la aproximación G cuadrado. Ahí va a haber una alta probabilidad a veces de que dé números muy altos. Ambos. La distribución G cuadrado, bueno, esa requiere n más grande para converger, ¿no? La aproximación G cuadrado no es adecuada para la G cuadrado, para la prueba de razón de verosimilitud, si el tamaño de muestra dividido para el número de filas por el número de columnas es menor que 5. ¿Ok? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, 3 filas y 3 columnas, 3 por 3, 9. Por 5, 45. Requiere al menos 45 para que pensar en que funciona bien la aproximación. Y no digo que ahí funciona bien. Habría que ver también cuántas son las probabilidades de las celdas. Pero por lo menos eso para que funcione bien. Cuando en la mayoría de las celdas las frecuencias esperadas son menores que 0.5, el estadístico G cuadrado si usted utiliza la G cuadrado para aproximar al G cuadrado, le va a dar valores P muy altos. Lo cual le quita a usted potencia para poder detectar que no son independientes. Cuando la mayoría de celdas está entre 0.5 y 0.4, entonces el estadístico G cuadrado da valores de P muy bajos si utiliza la aproximación G cuadrada. Entonces, siempre en estos valores, frecuencias esperadas menores que 5, no funciona tan bien el asunto de la aproximación G cuadrada, ¿no? Se pueden hacer simulaciones o se pueden ver la verdadera distribución para ver qué sucede, ¿no? La aproximación G cuadrado de ambos estadísticos suele fallar cuando hay una mezcla de frecuencias esperadas muy pequeñas con moderadamente grandes. Si algunas frecuencias esperadas son 10.000 y otras son 2, 3, 4, entonces ahí la aproximación G cuadrado falla para ambos,
tanto el de Pearson como el de razón de verosimilitud. Cuando se sospeche que n no es lo suficientemente grande, es mejor utilizar pruebas exactas. Y de eso vamos a hablar también un poco, ¿no? De las pruebas exactas. No me acuerdo si en esta diapositiva o en la que vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a hablar de las pruebas exactas. ¿Ok? Vamos a concentrarnos un ratito en las tablas 2×2. Así, ya me acordé donde lo puse. Lo puse, ni siquiera en la siguiente, en la cuarta unidad, en la cuarta lección de esta unidad, ahí está lo de las pruebas exactas. En una tabla 2×2, con muestreo con total de filas fijos, yo puedo tener dos binomiales, ¿no? NI, PI. Y la independencia en una tabla 2×2 equivale a la homogeneidad. ¿Se acuerda que ahí hablamos de que ya no hablamos de independencia en sí, sino que hablamos de homogeneidad? Eso vimos en las primeras clases también. Aquí decimos que la probabilidad de éxito en la primera fila es la misma que la probabilidad de éxito en la segunda fila. Y si la probabilidad de éxito son la misma, la probabilidad de fracaso también serán las mismas, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de muestreo la independencia es la homogeneidad. Bajo la hipótesis nula, pi1 es igual a pi2. ¿Cómo hago la estimación del valor común de pi? Si ambos son iguales, debo utilizar todas las observaciones para poder estimar la probabilidad de éxito. Entonces, si usted lo calcula por máxima verosimilitud, escribiendo la función de verosimilitud, multiplicando dos binomiales, saca el logaritmo igual a 0, deriva con respecto a pi, poniéndole pi igual en los dos, ¿no? Igual a 0, le sale que el estimador de máxima verosimilitud de pi es y1 más y2 sobre n1 más n2. Bajo la hipótesis nula, ambos son iguales a un valor común pi. El estadístico de prueba de score, en ese caso, está dado por pi1 sombrero menos pi2 sombrero sobre la raíz cuadrada de pi sombrero por 1 menos pi sombrero por 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Y usted aquí puede decir varias cosas, ¿no? Primera, usted piensa aquí, pero esto no parece el de score, no se parece al de Pearson, que hace un rato dije que es el de Pearson. Segunda, esto es de score. ¿No que en el de score aquí poníamos el valor nulo? ¿Se acuerda? Usted decía en el de score ponemos ahí el valor nulo. Bueno, sí, ese es el de score. Y no quiero llevar tanto tiempo en verificarlo, pero sí un poquito del por qué no. En el de Walt quedaría aquí pi1 sombrero por 1 menos pi1 sombrero sobre n1 más pi2 sombrero por 1 menos pi2 sombrero sobre n2. Así es como quedaría en el de Walt. En este de score, la hipótesis nula no es simple, en el sentido de que no estoy especificando un valor puntual de un estadístico o de un parámetro, sino que es una hipótesis nula más bien como compuesta, porque solo estoy diciendo que estos dos parámetros son iguales, pero no especifico cuál es su valor. Entonces, usted pudiera voy a hacer en un Word rápidamente, solamente para que vean cómo se hace, ¿no? Sin tratar de avanzarlo todo, pero usted pudiera tener la verosimilitud de una binomial quedaría, términos combinatorios no los voy a poner porque eso no contienen las probabilidades. Vamos a suponer que los n1 y n2 son fijos, son conocidos. Entonces voy a poner directamente los términos pi1 por 1 menos pi1. Pi1, aquí está mal. Es pi1 elevado a la y1. Ups.
Oye, que no me sale 10. Pi 1 elevado a la b, y ahí ponemos a la y sub 1. 1 menos pi 2, 1 menos pi 1 elevado a, ya me acordé cómo es en Word, n1 menos y sub 1. Ahí está. Voy a poner control B. Y aquí vamos a poner pi 2 elevado a la y sub 2. Pi 2 elevado a la n2 menos y sub 2. Este sería, ¿cómo le llamamos nosotros a la verosimilitud? Le llamamos L, ¿no? L de pi 1 pi 2. ¿Ya? Entonces, ahí está ya la verosimilitud. Entonces, vamos a hacer el logaritmo de verosimilitud, L de pi 1, pi 2 es igual al logaritmo, no, a y1 por el logaritmo de pi 1 más n1 menos y1 por el logaritmo de 1 menos pi 1. Copio. Bonito copiar y pegar, ¿no? Más. Aquí voy a disminuir para que lo puedan ir copiando. Pam. Ya. Y este de acá será y2 por logaritmo de pi 2, n2 menos y2, logaritmo de 1 menos pi 2. Y de ahí, para sacar la función de puntaje o de score, u de pi 1 pi 2 u de pi 1 pi 2 era la derivada de eso, sino que aquí u de pi 1 pi 2 no estamos hablando de una función, sino que de un vector, porque hay dos parámetros. ¿Ya? No hablamos aquí de una función, sino de un vector. Multivariadamente, esto de aquí va a dar un vector. Entonces, el vector contendrá, digamos, vamos a poner así, no, es matrix, voy a poner aquí A arroba B, ya. Entonces, este vector contendrá en el primero la derivada con respecto a pi 1. ¿Y cómo es la derivada con respecto a pi 1? Es y1 sobre pi 1 y más, por si acaso lo he hecho más matemático porque no han venido algunos de los menos matemáticos al curso. Muy bien, pero igual que quede grabado. No voy a tomar el examen las demostraciones por si acaso, ¿no? Aquí iría n1 menos y1. n1 menos... Sí, sí. Pero igual me gusta hacer estas demostraciones. Ya. Y el menos quedó aquí porque al derivar por la derivada de lo que está dentro queda por menos 1, ¿no? Entonces, eso quedaría la primera, la derivada con respecto a pi 1. Chévere.
Allá. Allá. Está bien. Y acá queda algo parecido, pero con Y2, ¿no? Y2. No lo voy a editar, no te preocupes. Lo bueno de usar el micrófono que tengo ahorita es que no se les escucha tanto a ustedes. Cuando no pongo este micrófono, ahí se les escucha más a ustedes, pero no se me escucha tanto, porque ahí como que captura todo. Se escucha hasta ese aire acondicionado feo que estamos escuchando aquí, pero aquí con este micrófono puesto que tengo ahorita. Así que no te preocupes por lo que acabas de decir. Eva María Mera Intriago. Ya. Muy bien. Ya. Entonces ahí está, esa sería la parte de la función de score, por así decirlo. La función de puntuación. Luego habría que sacar la segunda derivada, que en este caso sería una matriz de segunda derivadas. Vamos a hacerla esa es la famosa matriz de información, que es menos la segunda derivada, ¿no? Y de esa sacamos después un valor esperado. ¿Ok? Entonces, para la otra, la matriz de información de pi1 a pi2, también va a quedar una matriz. Vamos a poner aquí A, B, C, D. Fum, fum, fum. Ya. Y aquí es como una matriz hessiana, ¿no? Ahora es la derivada de esta con respecto a pi1 y con respecto a pi2. Rápido se dan cuenta que con respecto a pi2 va a quedar 0 y acá la de acá va a quedar 0 también. Queda una linda matriz diagonal. Y aquí, con respecto a pi1, ¿qué quedaría? ¿Qué quedaría aquí con respecto a pi1? A ver. Esas derivadas. Menos. A ver, A sobre B. Ya, quedaría menos. ¿Qué queda en el denominador? Pi1 cuadrado, ¿no? Y arriba simplemente y sub 1. Y sub 1. Ya. ¿Y acá? Siguiente término, ¿cómo queda la derivada con respecto a pi1? ¿Menos o más? Tengo 1 menos pi1 a la menos 1. Obviamente, menos con menos se hace más, pero luego por la derivada de lo que está dentro queda menos. Esa es, ¿no? Entonces aquí quedaría menos. Voy a copiarla de acá arriba. Y vamos a poner así. Pero en el denominador, esto se hace cuadrado. ¿Verdad? Y queda algo parecido acá. Va a quedar algo bien parecido. Pero aquí queda Y2 Pi2 N2 Y2 Pi2. Ahora, un detalle es que para la matriz de información no es exactamente eso, sino que es el valor esperado de esa matriz. El valor esperado de esa matriz. ¿Y cuál es el valor esperado en este caso? Entonces nos queda... es el valor esperado y creo que con menos, ¿no? Ahí queda la matriz de información. Entonces, el valor esperado, voy a copiarlo todo. Control C. Control V. Ya poniendo valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado de Y1?
n por pi 1. ¿Verdad? N por pi 1. Y aquí, entonces, y acá también queda N1 por pi 1. N1 por pi 1. Y acá lo mismo, ¿no? Vamos a poner este valor esperado de aquí. Queda acá. En vez de Y1, queda N1 por pi 1. Acá en vez de Y2, quedaría N2 por pi 2. Y acá en vez de Y2, queda N2 por pi 2. Pero le saqué el menos porque aquí ya iba a poner más. Porque el menos que estaba arriba, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ya ustedes vieron lo que se simplifica, ¿no? Ustedes son pilas, ustedes son maestros. Entonces, aquí, el pi 1 de arriba se simplifica y abajo queda simplemente un pi 1. Sí. Sí me acuerdo de eso. Y acá abajo queda así nomás, ¿no? Entonces, así es como queda. Y acá, pam, 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 de manera análoga, exactamente, Fernando. Aquí queda N2, pi 2, y aquí queda N2, pi 2. ¿Ok? Ahora, esa sería la matriz de información, en este caso. Para formar el estadístico de score, se utiliza la matriz de información, pero hay que evaluarla en la hipótesis nula. Para usar el estadístico de Walt, reemplazo pi 1 y pi 2, que son los desconocidos, los reemplazo por sus estimadores de máxima verosimilitud. Es diferente, ¿se acuerdan? Que en Walt, aquí reemplazaría pi 1 por pi 1 sombrero. ¿Y pi 1 sombrero qué es? Es Y1 sobre N1. Entonces, en estadístico de Walt, reemplazaría este por Y1 sobre N1. Y reemplazaría el de acá por Y2 sobre N2. Pero eso es en Walt. En score tendríamos que reemplazarlo por la hipótesis nula. Y eso tenemos que ver. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer el estadístico como queda, pero ¿cómo quedaría la inversa? La inversa de esta matriz. ¿Cómo quedaría la inversa de esta matriz? Como es una matriz diagonal, simplemente se hacen los recíprocos. ¿Sí? Se hacen los recíprocos. Esta es una suma de fracciones, ¿no? N1 por 1 menos pi 1 más N1 por pi 1. N1 por 1 menos pi 1 más N1 por pi 1. Queda N1 abajo. Entonces, a ver, antes de hacerla, voy a poner aquí, solamente para que le vean, ¿no? Voy a poner aquí a la menos 1. Y aquí voy a hacer la suma de fracciones. Voy a hacer la suma de fracciones. Pi 1. Ese sería el denominador común. Mínimo común múltiplo. Y acá quedaría N1
por 1 menos pi 1 más. Ambos quedan n1, ¿no? n1 por pi 1. Factor común, n1, ¿y qué queda? 1. Entonces, toda esa cosa se hizo así. Bonito cuando se simplifica, ¿no? Y acá, análogamente, como dice Fernando, como dice el libro. Y es evidente que... Sí. Yo mismo a veces escribo es evidente que... Pero encuentro que a veces algunos necesitan también que se les diga, ¿no? Ya. Entonces, aquí quedaría, al hacer la inversa, quedaría al revés, ¿no? Entonces, este queda arriba y este queda abajo. Y lo mismo acá, ¿no? Este queda abajo y este queda arriba. Ahí está la matriz de información inversa. ¿Ok? Ahí está la matriz de información inversa. Ok. Entonces ya tenemos ahí la matriz de información inversa y tenemos la función de derivadas o la función de score, de puntuación. Un par de cosas más. Si usted está de aquí, la de arriba, la deriva y la iguala a 0, ¿qué le queda como estimadores de máxima verosimilitud? ¿Qué le queda aquí como estimador de máxima verosimilitud? Es decir, quedaría que pi hat sub 1 a sobre b queda, usted lo puede hacer, ¿no? Igualando a 0. Este es uno de esos ejercicios que hacemos en estadística del básico, ¿no? Y1 sobre N1. Derivando con respecto a pi 1 igualando a 0. Y algo similar quedaría con pi 2. Pi 2 sombrero quedaría aquí. Y2 sobre N2. Siendo que tenemos dos parámetros. ¿Ok? Entonces, estos de aquí se pondrían acá para hacer el estadístico de Wald. ¿Cómo sería el de score? ¿Qué cambia en el de score? En el de score, ahora necesitamos hacer las cosas bajo la hipótesis nula. Bajo la hipótesis nula, pi 1 es igual a pi 2. Entonces, aquí ya no queda pi 1 simplemente, sino que queda pi. Aquí queda pi, siendo que ambos son iguales, ¿no? Acá quedaría pi. Y acá quedaría, bajo la hipótesis nula, ¿no? Pi. Ya no hablamos de L de pi 1, pi 2, sino que hablamos bajo la hipótesis nula de un solo parámetro pi. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos ahora de la función u de pi, estamos hablando de la derivada de esto con respecto a pi. Entonces, ¿quiénes quedan multiplicando a pi? Y1 y Y2. Esos quedan multiplicados o divididos para pi.
Y, sí, porque acá tiene el logaritmo de pi, acá tiene el logaritmo de pi. ¿Y quiénes quedan? ¿Quiénes quedan acá en el 1 menos pi? ¿Quiénes quedan en el 1 menos pi? En el 1 menos pi quedaría n1 más n2 menos y1 y menos y sub 2. Ahí está la derivada con respecto a pi. Si usted coge este y le iguala a 0, le va a quedar justamente que pi sombrero es igual a sobre b, le va a quedar y1 más y2 dividido para n1 más n2. Simplemente habría que derivar, igualar a 0 y ya sale. ¿Ok? Eso lo pueden hacer ustedes también. Bajo la hipótesis nula, ese sería este modelo de Maxwell. ¿Cuál sería la función de información o la información bajo la hipótesis nula? Entonces estamos hablando de que bajo la hipótesis nula. Por cierto, aquí el estadístico final queda U transpuesta por la información inversa y por U. Eso me olvidé de poner. Ese es el estadístico final, que es una forma cuadrática que se compara con G cuadrado. Voy a poner aquí nomás que el estadístico queda U transpuesta o U de pi 1, pi 2, pi 2, transpuesta por la matriz de información inversa, por la matriz de información inversa y por U de pi 1, pi 2. ¿Ya? Así es como quedaría el estadístico de prueba y ese lo compararíamos con un G cuadrado. 1G cuadrado. En este caso de un grado de libertad, ¿no? Acá es algo similar, ¿no? Excepto que aquí no quedan vectores ni matrices, sino que quedan números. ¿Ya? Entonces, el U de pi queda eso. La matriz de información de pi queda menos el valor esperado de ahora habría que derivar este con respecto a pi por segunda vez. Entonces quedaría menos este, y aquí quedaría pi cuadrado abajo, pi cuadrado, y aquí menos el de acá, pero quedaría aquí 1 menos pi al cuadrado. Y claro, al ingresar los valores esperados, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahí a la matriz de información. Entonces, como estábamos puros estadísticos en la clase, estábamos haciendo un poquito de matemáticas, pero ya que llegaste tú, lo vamos a bajar un poquito la matemática. Pero voy a terminar aquí, ¿no? Quitando el menos, quitando el valor esperado, aquí quedaría pi por n1 más n2. Y acá quedaría algo parecido, ¿no? Menos, ¿qué queda más? Pi por n1 más n2. Y entonces, obviamente, aquí se cancela un 1 menos pi, se cancela acá, se saca el recíproco. Y podemos hacer u cuadrado sobre i o simplemente u sobre la raíz de i.
Al hacer eso, queda esto que está aquí. ¿No? Ya les dejo para que ustedes sean los que ahí le puedan terminar, ¿no? Entonces, este es el estadístico de score. Con un poquito de álgebra, tomando en cuenta que pi1 sombrero, que es y1 sobre n1, pi2 sombrero, que es y2 sobre n2, y pi sombrero, que es y1 más y2 sobre n1 más n2, si ustedes reemplazan y1 por n11, y2 por n21 y n1 por n11 más n12 y n2 por n21 más n22, entonces este mismo estadístico usted lo eleva al cuadrado y le va a quedar el de Pearson. Se puede probar. Pero también se puede simplificar de esta manera. ¿Ok? Aquí está el producto de la diagonal de la tabla 2×2 menos el producto de fuera de la diagonal al cuadrado por el tamaño de muestra y dividido para los totales marginales. Así queda el estadístico de Pearson. Los intervalos de Wald. Ok, hasta ahí la prueba de Pearson en una tabla 2×2. Cambiamos un poquito de tema. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado de los intervalos de confianza para teta, para logaritmo de teta? ¿Se acuerdan que algunos funcionaron mejor para logaritmo de teta? ¿No? A veces uno también puede obtener intervalos invirtiendo la prueba de score. Sino que aquí un poquito complicado. Pero aquí quería hablar un poquito de esa diferencia, ¿no? ¿Cómo le hago para invertir esta prueba de score? ¿Cómo puedo yo obtener un intervalo de confianza para pi1 menos pi2 basado en la prueba de score? La clase pasada nosotros vimos aquí, vimos esto, intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, pi1 menos pi2. Pero este intervalo de confianza, cuando reemplazo pi1 y pi2, es el intervalo de ¿quién? De Wald. ¿Cómo? Y ese es el típico que se utiliza. ¿Cómo hago para este que está aquí invertirlo y obtener el intervalo? Eso es lo que quiero hablar aquí. Entonces, si suponemos que pi1 menos pi2, el valor verdadero es delta 0, ese es el valor nulo, ¿no? No necesariamente 0, pero vamos a suponer que es delta 0. Quiero saber para qué valores nulos el estadístico de score rechazaría la hipótesis nula. Entonces, para este valor delta 0, yo obtengo estos estimadores pi1 tilde, pi2 tilde. ¿Qué son esos? Son estimadores que maximizan la verosimilitud sujeta a la restricción de que pi1 menos pi2 es igual a delta 0. Acá maximizamos la verosimilitud sujeto a que pi1 es igual a pi2. Y eso dio este pi sombrero. Pero ese pi sombrero daría que pi1 sombrero es esto y que pi2 sombrero es esto. ¿Ya? Acá estamos hablando de maximizar la verosimilitud con esta restricción. ¿Cómo lo hago? Escribo la verosimilitud y hago un multiplicador de Lagrange. Puede ser una opción. O escribo pi2 en función de pi1. Entonces ahí tengo un solo parámetro. Eso es más fácil, de hecho. Usted pone que pi2 es igual a, o que pi1 es igual a pi2 más delta 0, y ahora tiene un solo parámetro. Entonces, bajo esa nueva, usted la maximiza, deriva, toma igual a 0, y obtiene estimadores pi1 tilde, pi2 tilde. Y ahora tendría un estadístico de prueba, que está aquí, que depende del valor de delta 0. Entonces, el intervalo de score, buscamos los delta 0 para los cuales esto dé menor que z alfa medios. Se darán cuenta que no es tan simple como un intervalo de Wald. ¿Ya?
Este sería el Z. Solo un detalle en el Word que estaba haciendo. Aquí teníamos el logaritmo de verosimilitud. Y ahora, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer usted para hacerlo en función ahora de solo un pi1? A ver. Si ponemos que pi1 es pi2 más delta 0, entonces solo pi2. Dejemos todo en función de pi2. Ups. Y donde esté pi1, usted reemplaza por pi2 más delta 0. Pi2 más delta sub 0. Donde sea que vea pi1, le reemplaza por pi2 más delta 0. Aquí ve pi1, aquí le reemplaza por pi2 más delta 0. Aquí quedaría menos. Entonces ahora queda solo en función de pi1, solo en función de pi2. Ahora deriva con respecto a pi2 igual a 0 y obtiene el estimador de pi2 tilde. Y pi1 tilde es simplemente pi2 tilde más delta 0, ¿no? Entonces, no lo vamos a hacer ahorita. Ya hay un paquete NR que hace esto, ¿no? Es lo bueno. No se preocupen, ya se ha hecho. No es nuevo. Pero, si se dan cuenta de la complejidad que es obtener un intervalo de score para la diferencia de probabilidades. Pero este intervalo funciona mucho mejor que el uso de este intervalo. Este es el que más utilizan las personas en el campo porque es facilito. Simplemente, ok, reemplazo pi1 y pi2 con pi1 sombrero y pi2 sombrero y ya está, muerto el chancho. ¿Ya? Y el de acá, esto se ve muy complicado. Pero anteriormente hemos visto que score da intervalos muchísimo mejor que los de Walt. Y si usted tiene un tamaño de muestra pequeño, use score, no use Walt. Claro, aquí estamos en una tabla 2×2, ¿no? Ya mismo vamos a ver cómo se hace eso en R. Por cierto, resolver esto y encontrar los límites del intervalo, es decir, cuando esto es igual a 1.96 menos 1.96, no se puede hacer directamente, no se puede resolver. Queda una ecuación que hay que hacerla numéricamente, por iteraciones, ¿no? Pero los delta ceros para el cual le dé el 1.96 y el menos 1.96 es el límite del intervalo de score. En una tabla 2×2, la distribución conjunta representa 3 valores. El cuarto siempre suma, como suman a 1, siempre es distinto. Estos 3 parámetros se pueden reparametrizar en función de la probabilidad de la primera fila, la probabilidad de la segunda columna, pero de la primera columna, y el parámetro de razón, logaritmo de la razón perdón, no logaritmo, la razón de posibilidades. La razón de posibilidades. Los dos primeros parámetros representan las distribuciones marginales y el tercero representa la distribución conjunta. Si yo quiero hacer un intervalo para esta razón, θ igual a θ0, utilizando la prueba de score, tendré que encontrar algo parecido, ¿no? Encontrar estimaciones de mu y j bajo la restricción de que mu1 por mu2 sobre la mu1 mu2 sea igual a θ0. Esto me obtiene lo que se conoce como el g cuadrado correspondiente al θ0. Entonces, tendría que buscar para qué conjunto de θ0 esto da menor que g cuadrado sub 1 alfa, ¿no? Otra vez, requiere iteraciones. Pero no se desesperen porque en R hay una función que hace eso, ¿no? Tenemos la librería prop6. Prop confidence intervals, con S al final como plural. Por ejemplo, ¿se acuerda el problema de la aspirina y el placebo en el ataque al corazón? Yo le digo, quiero un intervalo de confianza, diff score CI. Intervalo de confianza de score para la diferencia de probabilidades. Poniendo en la primera fila 18 éxitos de 11.034 en total y en la segunda fila 5 éxitos de 11.037 en total. Es decir, Y1N1, Y2N2.
Hágame confianza en 95%, 0.95 de probabilidad. Entonces, notamos aquí que la diferencia está entre .0003 y .002. Mostrando que la diferencia de probabilidades, el intervalo no contiene el cero. Este intervalo funciona mejor que el de Walt. La confianza es más confiable ahí, ¿no? Aquí, por si acaso, comparé aspirina versus placebo, ataque del corazón fatal. Y aquí es lo mismo, pero ¿para qué le estoy sacando el intervalo de confianza? ¿Para cuál, Mario? La razón de posibilidades, odds ratio, el OR score CI, le digo lo mismo, ¿no? Los mismos datos. Me dice que la razón de posibilidades está entre 1.3 y 9. Quiere decir que las personas que toman aspirina, las personas que no toman aspirina, tienen una posibilidad de muerte que es de 1.3 a 9.3 la de los que no toman aspirina. Mayor que 1 en todo caso, no puede ser igual, ¿no? Entonces ahí está el intervalo de confianza. Este intervalo de score se puede hacer, otra vez, lo pudiéramos trabajar. Coger un Word, coger la pizarra ahorita y ponernos a trabajar ahí. No es nuestra intención, pero hoy día sí lo di porque algunos de los que estaban al principio eran estadísticos y quería que supieran, ¿no? De dónde salía eso. Aquí nomás vamos a utilizar la librería de R. Y ya está. El libro creo que no tiene referencia a la librería de R, me parece, la edición que yo tengo. Pero ustedes la tienen, yo les doy. Esta es otra. La de aquí no es sobre fatalidad, sino es sobre tener un ataque al corazón. Sea fatal o no fatal, comparando aspirina y placebo. Aquí también la diferencia de probabilidades no contiene al cero. Y la razón de posibilidades no contiene el 1, ¿no? Entonces también, no solamente que es más probable morirse, pero es más probable tener un ataque al corazón cuando no se toma la aspirina. Entonces, ahí está un poco el asunto del régimen de aspirina que a veces recomiendan los cardiólogos. Aquí hice lo mismo para el problema del cinturón de seguridad y la muerte. La diferencia de probabilidades no contiene ahí al cero, ni contiene la razón de posibilidades, el intervalo de confianza, al 1. Y aquí es más fuerte, ¿no? O sea, por lo menos es 6 veces más posible de que usted se muera si no tiene el cinturón de seguridad puesto. Pero no sabemos cuánto es exacto, pero puede ser, en el mejor de los casos, 6.7, en el peor de los casos, 17. Se usa el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, aquí son cajas negras. La función OR score CI, diff score CI. Pero las cajas negras hay un lugar de donde salen. Sí, hay un lugar de donde salen. ¿Okay? Aquí habría que calcular para diferentes teta ceros este estadístico, ¿no? Por cierto, teta 0 igual a 1, ¿qué estadístico daría? Teta 0 igual a 1, aquí daría el estadístico de Pearson. Porque ahí el muy J tilde va a dar el muy J sombrero que habíamos visto antes, NI más por N más J dividido para N. Pero cuando teta 0 no es 1, va a dar otros valores aquí. ¿Ok? Entonces, ese es el intervalo de confianza. Pero todo esto implica escribir la verosimilitud, logaritmo, maximizar. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Frecuencias esperadas bajo la hipótesis nula.
¿Ok? Un detalle más. Cuando veamos regresión logística y regresión Poisson, vamos a poder extender algunas de estas cosas a tablas más grandes. ¿Ok? Con eso concluimos esta sección de pruebas de independencia y voy a cambiar de grabación.